informaran sobre algunos hitos, ¿verdad? O algunas edificaciones o algunas tradiciones que tienen que ver con el municipio de Palavecino. Algunos elementos importantes para conocer con relación a la doctora Yolanda. Ella es organista oficial del municipio de Palavecino, docente de la maestría en Pedagogía Social, integradora de la UPEL IPB, docente del doctorado en Cultura Latinoamericana y Caribeña de la UPEL IPB, miembro del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales Federico Brito Figueroa y miembro de la Fundación. La ponencia que nos presenta se titula Los Ajaguas de Caravana y el Cerrito de Santa Rosa, siglos XVII y XVIII. Con ustedes, la doctora. Y tutora de trabajo de investigación de... Bien. Vamos a hablar sobre los ajaguas en caravana, el Cerrito de Santa Rosa. Los ajaguas, los indios ajaguas, la etnia ajaguas, o como quieran denominarlo, ¿verdad? Porque hay una... A pesar de que en todos los documentos nosotros conseguimos indios, ¿verdad? Historia, pues los avances digamos, en esa discusión de que no son indios, sino que son indígenas, son aborígenes, son autóctonos, son los naturales, etcétera, una serie de calificativos que se le dan. Sin embargo, yo voy a venir usando el término indios porque así aparece en los documentos. Bien. Entonces, sobre los ajaguas en caravana, en el Cerrito de Santa Rosa hay mucha discusión sobre eso. Tenemos que aclarar algunas cosas. La primera que nada, que en 1552 Padre Villegas fundó la ciudad de lo que hoy es Barquisimeto, y no la fundó en el espacio donde está hoy, sino en Buría, la Nueva Segovia, en Buría, los orígenes del Barquisimeto. Ese mismo año pues se hicieron los repartimientos y las encomiendas, es decir, se repartieron las tierras que se le iban a entregar a los vecinos fundadores y un grupo de indígenas que eran las encomiendas que constituían la mano de obra que iban a tener estos vecinos, estos hacendados, para trabajar pues, en los espacios que se les había entregado. Tenemos que entre 1589 y 1597 fue capitán general y gobernador don Diego de Osorio, y en 1596 estuvo en Barquisimeto precisamente haciendo las composiciones o juicio de composición. Esas composiciones no eran más que la revisión de los documentos que tenían esos propietarios, esos dueños de haciendas y de actos, que había que revisarlo y al mismo tiempo se aprovechaba para que la corona cobrara impuestos sobre ellos, y eso constituía ingresos para precisamente la corona. Ese año, 1596, conseguimos un documento que señala que Diego de Osorio entregó una composición de 12 fanegadas de tierra en caravana precisamente a los indígenas ajaguas. Es bastante extraño que se le entregue una composición a grupos indígenas. Sin embargo, vamos a ver más adelante que la base de eso. Y que en 1673, el cura doctrinario, Sebastián Bernal, va a establecer un litigio, una discusión por la legua de tierra que le correspondía por la fundación del pueblo de Santa Rosa, o del Cerrito de Santa Rosa, o Santa Rosa del Cerrito, también se consigue. Entonces vamos a abordar estos dos documentos, o estos dos litigios que se van a producir en el siglo XVII y XVIII con relación a esas tierras. Tenemos, ya lo señalaba la profesora Marquelli, ¿verdad?, que los pueblos de indios tenían entonces un gobernador, un alcalde y indios, que ellos eran los que se encargaban de denunciar los abusos que cometían los españoles hacia el pueblo o incluso los españoles hacia el pueblo.
tener la visita de Francisco de la Hoz Berrío. Este personaje fundó 50 pueblos en lo que hoy conocemos como la provincia de Venezuela. No es el territorio total de Venezuela, sino la provincia de Venezuela. Y en el caso de lo que hoy es el estado Lara, fundó 20 pueblos, tomando incluso un poquito más allá lo que era el estado Portuguesa y un poquito hacia el estado Yaracuy, son pueblos allí. En el caso de Carora se fundaron 4 pueblos producto de la reunión de encomiendas, porque ese era el planteamiento que estaba haciendo la corona, ya que los encomenderos no ayudaban, no colaboraban con lo que era la cristianización de los indígenas, ni tampoco los ayudaban tal cual lo establecían directamente las leyes de India, y muchas veces no cumplían con lo que estaba establecido, maltratando a los indígenas. Esa fue la razón de la fundación de los pueblos. En el caso del Tocuyo fundaron 7 pueblos, y en la provincia o la jurisdicción, mejor dicho, de Barquisimeto fundó 9 pueblos. Uno de ellos, ya lo había mencionado la doctora Mariel, fue la misión de Santo Tomás de la Calera. Es muy importante porque tiene relación con lo que se ha venido trabajando. En el 671 encontramos que el padre Agustín de Villabañez se va a encargar de ese pueblo de misión de Santo Tomás de la Calera, que se encontraba prácticamente abandonado, ya que la mayoría de los indígenas que lo conformaban pues habían huido, y retomó el pueblo, lo fundó nuevamente, lo pobló y decidieron trasladarlo hacia lo que hoy es Santa Rosa, dándole el nombre en ese momento de Cerrito de Santa Rosa o Santa Rosa del Cerrito. En cuanto a la fundación del pueblo, hay varias versiones, ¿verdad? Tenemos que Marpeso dice que fue en 1692, Netario María en 1693 y Ramón Querales en 1673. Y Ramón Querales, que es el anterior cronista de Barquisimeto, señala que ese pueblo se fundó con gallones, collones y ajá. Muy importante ese planteamiento. Vamos a abordar los dos temas. Volvemos con las 12 fanegadas que estaban reclamando los indios ajagua y la determinación o limitación de lo que es la lengua que le correspondía al pueblo de Santa Rosa, porque por ser pueblo de indios, al ser un pueblo de indios, se le asignaba una lengua a los 4 vientos, o al cuadrado, como se llama, o sea, hacia el norte, sur, este y oeste, una lengua, lo que le daba un cuadrado, y ese era el espacio que iban a trabajar los indígenas para su sembradío y para el pueblo. Tenemos entonces que conseguimos que en 1749 don Luis Francisco Castellano, gobernador y capitán de la provincia de Venezuela, dictó un auto es una especie de decreto que da tanto la iglesia como las autoridades militares o civiles, en el que dijo que debo amparar y amparo a los indios en la lengua en 4 que por reales órdenes, donde luego se les concede, y asimismo en las 12 fanegadas sobre parece haberse litigado en estas referidos autos por dicho alcalde, según se tienen los títulos de dichos indios, más no se pasa en citación de los vecinos circunvecinos al hacer el reconocimiento y mensura, así de la lengua como de las 12 fanegadas. Este auto es muy importante porque se reconoce los derechos que tienen los indígenas en ambos casos. En el primero, la lengua, que corresponde a los espacios de Santa Rosa, y en el segundo a las 12 fanegadas de tierra que se le asignaron a los indios ajaguas en Panamá. Entonces, ese reconocimiento es sumamente importante y vamos a conseguir numerosos documentos a lo largo de ese litigio
que van a dar por cierto el hecho de que se les entregó 12 leguas, 12 toneladas de tierra a los indios ajaros en Tarabana. En 1754, después de que Luis Francisco Castellano manda a que los vecinos, ¿verdad? Sus vecinos, como dice ella, deben demostrar su posesión, los documentos que tengan de esas posesiones. Mateo Rodríguez Franco es uno de los que habita o tiene tierras en Tarabana, y en un documento él plantea lo siguiente: tiene y posee, esto está, no hay errores ortográficos, están en castellano antiguo y así quede claro. Señala él que él tiene y posee en el sitio de Tarabana jurisdicción de esta ciudad relacionada con el Instituto de Abastecimiento 8 toneladas de tierra de labor, la que ha venido poseyéndose de unos en otros desde el capitán don Alonso Sánchez de Oviedo, quien en el siglo pasado integró su composición y confirmación del señor gobernador don Diego de Osorio, juez general que fue de tierras en esta provincia, junto con otras 4 toneladas que con todo componían el número de dice, él ahí está defendiendo ya la posesión de esas tierras. Señala que desde el capitán don Alonso Sánchez de Oviedo ya se le había asignado esos espacios, y él a lo largo de la familia pues ha venido digamos constituyéndose en propietario, y al mismo tiempo agrega otras 4 toneladas de tierra que no explica cómo las obtuvo, pero que hacen un total de 12. Él agrega en ese mismo documento que le fue concedido a los indios ajaguas de 12 toneladas de tierra distinguidas y separadas de dichas 8, y deja claro que sus 8 toneladas en el sitio de Tarabana están fuera de las 12 reclamadas por el padre Sebastián Bernal y los ajaguas de Santa Rosa. Fíjense allí, este documento, señor, muestra, ¿verdad? Demuestra que efectivamente se le han entregado 12 toneladas de tierra a los indios ajaguas, y él está tratando de justificar, de explicar la posesión que tiene él sobre esas tierras. Ahí está el documento, bueno, no se ve muy bien, pero donde los indígenas de Santa Rosa están solicitando, ¿verdad? Se le devuelvan esas tierras en Tarabana. También tenemos otro documento que es la petición de los indígenas Juana de Urquiola de las 12 toneladas entregadas de don Diego de Osorio en 1596 a los ajaguas en Tarabana. Vamos a ver algunas cuestiones. En relación a la composición de tierras de Tarabana, tenemos que varios elementos. Primero, el padre Bernal, que era el cura cocinero del servicio de Santa Rosa entre el 754 y el 757, señala que fue fundada en el 673 y que él era el apoderado de los indios ajaguas como cura sacerdote o como padre de que adoctrinaba o doctrinaba esos grupos indígenas, que él era el que salía en su defensa. Lógicamente, si se reclamaban esas tierras, la iglesia tenía propiedad también sobre las mismas y se beneficiaba de lo que cultivaron los indígenas. En 1754 había fallecido Juana de Quirón, que era, fíjense ustedes, india natural, séptima heredera o descendiente de dichos ajaguas. O sea, cuando se fundó el pueblo de Santa Rosa, ella viene siendo la séptima heredera de ese grupo indígena. Entre 1758 y 1761, después de la muerte de Juana de Quirón, asume Juana de Urquiola. ¿Quién es ella? Ella es india criolla. De esta ciudad, y que la susodicha fue hija de Pascuala, india de la nación Ajara. Y como tal, la trajo a su servicio a esta ciudad su encomendero, don Juan Bautista Urquiola, donde la mantuvo hasta que murió. Está mostrando allí que ella era
fueron despojados de esas tierras en el 770. Subrayo la fecha porque está en entredicho esa fecha, o a lo mejor corresponde esa fecha en el momento en que definitivamente ellos van a perder entonces el litigio que venían desarrollando. Y para vengarse se propusieron estar hostilizando a los habitantes de Nueva Segovia de Barquisimeto hasta el punto de que el cabildo se vio en la necesidad de rogar al prefecto de los capuchinos de Caracas que enviase a algunos de estos a pacificar a los indios, catequizándolos y dándoles protección, para que se acabase el conflicto. En cuanto a ambos conflictos, tanto lo de la legua como lo de la composición, los hacendados alegaron, ¿verdad?, que sus posesiones eran anteriores a las composiciones de Diego de Osorio, o sea, que se les habían entregado durante la fundación de Barquisimeto o en fechas anteriores a las composiciones que vino a hacer Diego de Osorio. Que Juana de Quirón y Juana Urquiola no habían podido demostrar ser herederas de esas tierras y que ningún indio principal ni sus súbditos habían pedido las 12 fanegas. Fue lo que les alegaron para no hacer en 1768, don Felipe del Prado, que era un buen visitador por el obispo don Diego Antonio Díaz Madronero, dictó un auto, un decreto sobre el territorio de Santa Rosa, delimitó el territorio de Santa Rosa y señala ahí durante el señor de San Urbana, que viene siendo más o menos donde está el Hotel Tirajara, aproximadamente, cortando el río al sudoeste hasta el camino real que va de esta ciudad a la villa de Arauco. Fíjense que los caminos de Barquisimeto hacia el llano eran precisamente por San Urbana. Pasaban por lo que hoy en día ya no existe, pero lo que era la hacienda Taravana, y pasaban hacia la villa de Arauco. Y atraviesa el río Claro, el sitio de Caudare, aparece así, Caudare y Joal, y seguirá el que a mano izquierda llaman el Mayal, en derechura el camino real que va de esta ciudad para San Felipe hasta el río, en el paso que llaman Gibraltar, y desde allí río arriba hasta el paso de la Bolívar, que tomando el camino que viene del Taque, a incorporarse con él, que va de esta ciudad a las Paraparas, y seguirá cruzando la recta hasta el norte, aunque en aquella serranía por ahora no hay vecindario de España. Pues fíjense, aquí aparece en 1768, que es el documento más antiguo que hemos conseguido, donde se nombra a Caudal, el sitio de Caudal, y aparece en otros espacios también como el Cobal, el Taque, el Mayal, en el caso, y las Paraparas, en el caso de lo que viene el municipio palavecino. Este documento es sumamente importante. En 1754, vamos avanzando cronológicamente, el padre Bernal había solicitado la legua de tierra solo para la parte oriental, porque resulta ser verdad que cuando van a medir esa legua, llega hasta San Urbana, porque allí están los límites ya de lo que es los espacios que pertenecen a Barquisimeto. Cuando va hacia el sur, el límite es el río Turbio, no hay espacio para la legua. Cuando vamos al norte, ellos señalan que hay una cantidad de cerrillos que no permiten que se midan, y lo único que pudieron prácticamente asignarle esa legua de tierra fue hacia lo que es el este, que posteriormente van a convertirse en resguardos públicos. Pero esos son los espacios que pudieron. Dice aquí, ¿verdad?, que tendrá una legua más o menos de larga hacia la parte oriental, que se la tienen dadas a los indios desde que se poblaron y están en ellas labrando. Sin embargo, en la parte sur, señala, ¿verdad?, donde corre el río y desde su orilla, son posesiones que el señor Diego de Osorio se habían establecido en ellas ya algunas haciendas de cacao y de caña de azúcar, y había trapiches aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con todo ese litigio,
situaciones de demandas que estaban haciendo los indígenas, pues no se van a lograr. No hemos conseguido documentos que permitan aclarar que eso se logró. Y fíjense lo que dice Nieves Avellán de Tamayo en el libro La Nueva Seguridad de Abastecimiento, dice: en el pueblo de Santa Rosa, el corregidor de dicha población, don Eusebio Parada, hizo la demarcación de la legua indígena a los 4 vientos. Debía calcularla desde el centro del pueblo o plaza, y desde allí su longitud abarcaría una legua que medía 5.57 kilómetros. En la mayoría de los casos, los corregidores no pudieron cumplir con la disposición porque parte de estas tierras indígenas ya estaban ocupadas por las haciendas o actos de blanco, mestizos o mulatos, y una vez instalados, si se presentaban documentos de propiedad, no era posible moverlos de dichas tierras. La doctrina de Santa Rosa tuvo, al igual que la de Vaca, estos inconvenientes ante el fomento de las haciendas de cacao y de caña de azúcar, por lo cual el corregidor Parada solo pudo demarcar media legua de radio, 2.8 kilómetros. Entonces, lamentablemente, los indígenas perdieron esos litigios, esos derechos a los que tenían esa tierra, y como se ha venido sucediendo a lo largo de la historia, pues los más poderosos son los que han logrado mantenerse en esa posesión. Y así entonces logramos concluir, como algunos señalaban que no había aguas en el municipio palavecino, o no había aguas en caudales, sí los había. A pesar de que nosotros sabemos que otros grupos indígenas estaban habitando en la zona, entendemos también que hay una movilización bien importante de indígenas producto del traslado que hacían los españoles para tomar encomiendas, o incluso muchos grupos indígenas pues decidieron huir para evitar ser dominados y conquistados por los españoles. Por lo tanto, no es igual el mapa que